paz a todos. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Atendamos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó de olor de perfume. Dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Decía esto no porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Dijo Jesús: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Gran número de judíos supo que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él según está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado en un pollino de asna. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le habían hecho. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque había oído que él había realizado aquella señal. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Podemos sentarnos. Vamos a tratar de comprender el significado y la dimensión de lo que hoy estamos celebrando. Porque a veces, entre más conocidas son las cosas, menos se entienden. La costumbre hace que no revisemos qué es lo que el texto nos cuenta. Todo está antecedido por un milagro formidable. Diríamos que es tal vez el más grande de los milagros que Jesús hizo en beneficio de otra persona. Y es la resurrección de Lázaro. Lázaro es alguien conocido, él y sus 2 hermanas. Y Lázaro llega, se enferma, le avisan a Jesús que está enfermo, le dicen: al que tú amas, era su amigo. Y sin embargo, él permanece donde se encontraba sin ir a socorrerlo inmediatamente. Cuando llega, entonces hay un elemento interesante. Se demoró y entonces le dicen los amigos, los discípulos: tu amigo está enfermo. Dice: Lázaro duerme. Si duerme no hay problema. Dijo: no, entiéndeme, Lázaro ha muerto, pero esto es para la gloria de Dios. Muchas veces a nosotros nos sucede algo similar. Llamamos a Dios, invocamos a Dios, oramos a Dios.
Y como Lázaro nos quedamos como a la espera, como que no hay la respuesta, como que en nuestro tiempo la petición fue desatendida. Pero nunca sucede eso. Siempre Dios está atento a lo que necesitamos. Solo que a veces lo que pedimos no es lo que conviene. O es importante que sea en otro momento para que sea mayor la gloria de Dios y el beneficio para nosotros. En fin, cuando llega, Jesús se encuentra con que la población estaba conmovida. Lázaro era una persona relativamente joven y eso produjo revuelo, a tal punto de que en la casa donde vivían sus hermanas había cantidad de gente acompañándolas en el duelo. O sea, fue claro, toda la población se enteró que había muerto. Cuando Jesús llega y pide que abran la tumba, le dicen que ya huele mal. O sea, no solo murió, ya estaba sintiendo todo el efecto de la putrefacción. Ya la muerte había dicho la última palabra. Podríamos decir que los términos concretos que nosotros conocemos se había llegado a punto de no retorno. Ya un cadáver que está pudriendo, en él no hay ninguna posibilidad de vida. Sin embargo, Jesús remueve la piedra, se la hace remover, que era el obstáculo que le impedía verlo. Nosotros mantenemos frente a nosotros muchas piedras. La piedra de la falta de fe, de la premura, de las respuestas breves que el mundo va ofreciendo y de las cuales no nos cuestionamos. Lo más grave no es el planteamiento serio que nos hacen porque nos pone a pensar. Lo grave es lo que las redes sociales, lo que el común de la gente dice, que vamos repitiéndolo y lo vamos aceptando como una verdad tácita. Esa es la parte grave. Eso afecta nuestra forma de entender el mundo. Un gran psicólogo, filósofo, Carl Jung, habla del inconsciente colectivo. Son esa cantidad de expresiones, de formas, el chiste. El chiste es una forma de cómo entiende una comunidad o una sociedad el mundo. Entonces todo eso es lo que a veces se convierte en piedra que nos obstaculiza encontrarnos con el Señor. Y entonces lo hace venir fuera. Pero no solo le devuelve la vida, sino que dice, desátenlo, porque estaba atado por las mortajas. Desátenlo. No lo desata Jesús, lo desatan los que estaban con él. Y Jesús nos sigue desatando hoy a través de la iglesia. La iglesia que es esa comunidad post-pascual que proclama la resurrección de Cristo. Esos que caminamos en la esperanza de la llegada a la casa del Padre. Esos que estamos aquí porque somos muy pecadores. Si fuéramos santos, no necesitaríamos la iglesia. Esos que entendemos que el pecado no es un delito, es una enfermedad. Por eso la iglesia es una clínica de pecadores. Y lo que Jesús ofrece es sanidad y vida, lo que le acaba de dar a las... Lamentablemente también dentro de la cultura se impregnan frases del protestantismo, de que Jesús no vino a crear iglesias. Y ayer lo decía, hoy lo repito, es cierto, Jesús no vino a crear iglesias. Jesús no es el fundador, es el fundamento de la iglesia. Es sobre él que la iglesia se construye, es la piedra angular. Esa iglesia que es el primero de los sacramentos, porque es el signo de salvación universal. Yo con angustia veía esta semana, les comentaba también ayer, viendo los oficios del Jueves Santo, empecé a ver en las redes sociales, en Facebook, la cantidad, por lo menos 9 celebraciones de cosas que eran de mentiras, de iglesias falsas, de iglesias que surgieron en cualquier esquina, de cosas que van apareciendo de la noche a la mañana. No más hoy una falsa iglesia ortodoxa de Pereira me estaba proclamando la resurrección de Cristo. Si fuera ortodoxa, habría que apenas vamos a empezar toda la vivencia de la Semana Santa. Y cuando le dije, hombre, qué lástima que usted no aprendió que con las cosas yo no se juega, entonces empiezan una cantidad de subjetivismos, que es lo que el mundo valora. No, eso no importa, importa si quiere buscar a Dios. Eso no importa, el cuento es que lea la palabra. Y en nombre de Dios y con la palabra en la mano se han cometido los peores crímenes de la historia.
Entonces, a través de los circunstantes, Jesús libera a Lázaro. A través de la iglesia legítima, la iglesia una, santa, católica y apostólica, fundada por los apóstoles. A través de la iglesia, el Señor sigue por medio de los misterios o sacramentos, dando la gracia, desatándonos. Si esto fuera simplemente un fenómeno dialéctico, si fuera simplemente una teoría, está bien, en cualquier parte se lee el mismo libro y se interpreta. Es que esto no es una doctrina, es una forma de vida. Lo central aquí no es, siendo muy importante, la lectura de la palabra de Dios. Lo central es lo que se va a producir, que pan y vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo y con él somos alimentados. Y eso no es racional, eso excede los parámetros dialécticos y entra en el ámbito infinitamente espiritual. Y eso solo se produce en la iglesia de Cristo. En la iglesia a la que a nadie le dieron autoridad para que fundara, bien puede fundarse unas 2 o 3. El fundamento es Jesús y la funda el Espíritu Santo el día Pentecostés, hace ya más de 2030 años. Y entonces, ese milagro tan fabuloso, que definitivamente al cual no había forma de contestar ni de ripostar de ninguna manera, también es la causa de la muerte de Jesús. Se acelera la condena porque los judíos, viendo lo absolutamente incuestionable del poder de Jesús sobre la vida y la muerte, deciden que hay que matarlo. Y toda esa diatriba asesina se inicia con su entrada triunfal, que acaba de ponderar los hechos. Habían dicho los profetas: he aquí que tu rey viene. Pero un rey de hoy o de esa época similar, si fuera un rey de esa época, vendría con una gran cabalgadura, con un caballo imponente, vestido con arreos muy significativos, acompañado de un ejército. Pero este rey llega de una manera casi risible. Un hombre grande montado en un pollino de asno, o sea, en un burrito chiquito. Digamos que casi los pies le arrastraban. Quedaba como de juguete, quedaba como el bobito en los pueblos de la costa donde hay burritos. Casi así. De la forma más humilde, buscó lo más elemental, lo más poco diciente, para que se pudiera ver con los ojos del espíritu lo que los ojos de la carne no permiten ver. Y la vida espiritual es esa. ¿Cuál es la gran dificultad de la vida espiritual que nosotros vivimos? Que vivimos en un mundo donde solo tienen una más remota idea que es. Muchos colegas psicólogos aparecen hablando de espiritualidad. Entonces, espiritualidad es tener nobles ideales, mirar con altruismo. Eso no es espiritualidad. Otros dicen que espiritualidad, siempre me angustia, una señora que vendía en Colombia cosméticos. De la noche a la mañana habló que espiritualidad era contar los dedos, pisar tierra, me iba a decir, Entonces me acordaba inmediatamente de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, que dice: llegará un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana. Por el deseo de oír novedades, buscarán un poco maestros según el querer de su corazón. Y abandonarán la verdad para llegar a las fábulas. Eso que dice Pablo lo vivimos. Donde es lo mismo cualquier cosa. Entonces está yendo, no, pensando por ahí como una cosa que montaron allá abajo, como una iglesia. Ay, con tal de que escuche la palabra. No, con tal de que escuche no. Con tal de que vaya tampoco. Porque solo la verdad nos hace libres. Lo que no es verdad encadena y esclaviza. Y no hay ninguna esclavitud peor que la de la ignorancia. En todo ese contexto, entonces, donde Lázaro es pues un personaje que prueba fehaciente e incontestablemente el poder de Cristo, se inicia el Evangelio de hoy. Está en la casa de Lázaro, de María y de Marta, en Betania. Cuando está ahí, aparece una mujer. Seguramente parece que no era de la mejor reputación. Hoy sería normal, 3 o 4 o 5 matrimonios, no es mucho hoy en día. Pero era una mujer que tenía dificultades morales.
Y cuando lo ve, simplemente coge un frasco de perfume muy fino de nardo y lo echa sobre sus pies y seca sus pies con su cabello. Lo moja con sus lágrimas. Es alguien que no se reserva nada para sí. Era un producto de alto precio y todo lo gastó en el Señor. Porque el amor es eso, el amor es sin medidas. No puede haber amor cuando pienso sistemáticamente mal de la persona que amo. Cuando usted empieza a echarle cuentas a las cosas es porque no hay amor. El amor es la entrega total y definitiva, es el vaciamiento total. De hecho, el amor a Dios se inicia con una cosa que la teología ortodoxa llama la kenosis, el vaciamiento, que es fundamental. Y repito, porque necesito que nos vaya quedando en la cabeza, algún santo, San Cirilo de Jerusalén, decía que la gracia de Dios es como un agua fabulosa, un agua de peña, un agua bretaña muy buena, y uno va y le lleva lo que quiera, hasta un carro tanque si quiere, y se lo llenan, o un pocillo. Hay una sola condición: cualquiera sea el recipiente, tiene que estar vacío. Si está lleno, no hay forma de llenarlo. Entonces, para poder que la verdad de Cristo llegue a mi vida, tengo que vaciarme de muchas cosas. De echarme mentiras y creer que es que el tiempo es Semana Santa, es tiempo... No, pero es que es de haber de descansar. Cuando sabemos que se vuelve simplemente un hecho aledaño, insignificante e intrascendente, es de pronto se va a un templo ahí cercano. Lo único importante es que no era la celebración. Lo importante era todo lo demás que acompañó esos días. ¿A usted le sirvió un amor así? Donde usted sea la última opción, la menos significativa, ¿le sirve? Entonces, ¿qué amor es ese que sabe de hacer cuentas como el de Judas, que aparenta ser alguien con conciencia social, preocupado por el pobre? Dice, pero ¿cómo se gastan eso? ¿Qué desperdicio? Si le hubiéramos vendido, habríamos obtenido 300 denarios. Pero el Evangelio inmediatamente lo aclara, el Evangelio de Juan. No lo decía porque le importaban los pobres, sino porque era un ladrón. Y eso también es parte de la escena en la que vivimos. Las verdades a medias, que es la peor mentira. Las posturas acomodadas según me convenga. Qué lástima que todo el trabajo científico y fabuloso de Einstein se ha reducido a verdades relativas. La relatividad de la verdad está limitada al avance del pensamiento y de la ciencia. Sí, pero no a la comprensión de la realidad. Cuando yo en una misma realidad digo la verdad que no es la que todo el mundo percibe, yo estoy mintiendo. Y entonces, en ese subjetivismo aparece una fe a su modo. Es que yo creo a mi manera. Perfecto. Solo que esa manera no salva. La única manera de creer que salva es la manera de Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Por su palabra, pero sobre todo por la tradición. En el protestantismo, la palabra es el centro. ¿Dónde dice eso? Es normal, el protestantismo nace de la Biblia, pero la Biblia nace de la tradición. La tradición es esa vivencia y experiencia de Dios que tienen los apóstoles. La comprendemos bien cuando leemos la última frase del Evangelio de Juan. Muchas otras cosas dijo Jesús, que si se pusieran por escrito no cabrían los libros en el mundo. Hay partecita. El comienzo del Evangelio de Lucas, en la dedicación a Teófilo, también le cuenta que hubo partecitas. La Biblia nace de la tradición. Tradición con mayúscula, la sagrada tradición. Y de ahí nace el protestantismo. Entonces, ahí es donde empiezan a desfigurarse las cosas. Entonces, ¿cómo sé yo qué es el querer de Cristo? Por la palabra escrita, pero también por el magisterio de la iglesia. La iglesia es la mamá en el proceso de la fe. ¿Y qué nos enseñó a nosotros a hablar, a caminar? Las funciones básicas de nuestra vida cotidiana. ¿Quién inculcó en nosotros muchos de los ideales que tenemos? ¿Quién nos permitió entender el mundo en el que vivimos? La mamá y el papá, o los que hicieron sus veces.
Ellos nos permitieron comprender el mundo. ¿Quién me permite comprender la verdad de la fe? La iglesia, que es madre y maestra. Y así como el muchacho abandonado podrá, dentro de una justificación casual, decir que no es importante tener mamá, sabemos que sí es importante tenerla. Quien no tiene iglesia es normal que no la valore. Quien cree que la iglesia es el último andamiaje que montar en un garaje vacío unas personas, quién sabe con cuánto anhelo espiritual o con cuánto interés económico o de posición, porque da cierta preeminencia lugareña. Entonces, si no se conoce y se ha vivido la iglesia, es imposible anhelarla. ¿Cómo anhelar un sabor que usted nunca ha percibido? ¿Cómo no valorarla y cómo valorar la iglesia cuando usted nunca ha sabido qué es la iglesia? A través de ella Cristo nos desata y es ella la que hoy nos indica cómo nosotros debemos ser adoradores distintos a lo que pasó en Israel. En la casa de, hablo pues hoy proyectivamente al Evangelio, en la casa de Lázaro, Marta y María se da este proceso de la Verónica. Pero cuando entra y los niños claman y gritan con toda la fuerza de su corazón, de la boca de los niños de pecho he sacado mi clamor, dice el profeta. Cuando se cumple la profecía de Zacarías 9:9, es ahí que tu rey viene montado sobre un asno, sobre el pollino de un asno. Cuando todo eso sucede, aparece gente muy especial, gente que se suma al hecho. La alienación es un fenómeno que siempre ha existido y emocionados en el entorno también gritan hosana, pero unos días después van a gritar crucifícale, sin ningún problema. Hay adoraciones como la de los judíos el día de hoy con la entrada de Jesús, que son simplemente de emoción. A veces ve una gente salir de unas reuniones cultuales que ha gritado alabaré y sudó y salen conmovidos, pero en su vida nada ha cambiado. Y si a usted cada encuentro con el Señor no lo cambia, usted no se encontró con nadie, porque cada encuentro con Jesús da luz, hace que yo piense y sienta distinto. Entonces me queda una realidad. Hay una cultura que pues todas las generaciones han dicho que no está en su mejor momento, pero yo creo que sí podemos ver que no es el mejor momento pues que estamos viviendo en el ámbito de la cultura familiar, social, de todo tipo, o de una verdad que a pesar de infinidad de detractores durante siglos permanece. ¿Cuántos han querido matar a la iglesia, acabar a la iglesia, silenciar a la iglesia? Y todos ellos murieron, pasaron y la iglesia sigue. Nikita Khrushchev, el siglo pasado, tuvo que matar todos los sacerdotes, donde quedaron el último lo iba a presentar en televisión. Y Khrushchev murió y el clero ortodoxo de la Unión Soviética son varios miles de sacerdotes. Y así en todo momento. Lamentablemente esta semana parece que hubo un atentado gravísimo contra la iglesia de San Francisco en Bogotá, en el centro de Bogotá, donde unas personas bajo la supuesta libertad de expresión y de culto profanaron imágenes religiosas e hicieron toda una serie de acciones irrespetuosas frente a la iglesia, queriendo acallar la voz de la iglesia. Pero entonces que esos también pasarán y la iglesia permanecerá. Entonces ese mensaje que hoy la iglesia nos cuenta, siempre antiguo y siempre nuevo, es el que nos invita a ser no adoradores como los del pueblo de Israel hoy, hosana al hijo de David, y 2 días después crucifícale, sino como aquellos, como la mujer samaritana, como la mujer, como la Verónica, que se entrega. ¿Con qué? Con lo que es, con lo que tiene. Eso es amor. El problema grave es que el amor por Dios se volvió una cosa totalmente teórica, insulsa, no sabía nada. ¿Se ama a Dios? Sí, claro, todo el mundo me respondería un 99% que sí. ¿Qué actos hay en su vida que muestren que usted ama a Dios? Porque cuando uno ama se nota. Es más evidente que eso, no hay nada.
Hay parejas que a veces no es público su amor, pero todo el mundo dice, entre ustedes hay algo. Eso es evidente. ¿Cómo ocultar que alguien llega y a mí me produce una emoción especial? Usted siente eso con la palabra de Dios, lo conmueve, lo concita a la reflexión, lo invita a mejorar y a seguir caminando. Entonces hoy nos invitan a que también abramos nuestro corazón para que Jesús entre, pero que entre en primer lugar porque lo conocemos, y conociéndolo lo amemos, y amándolo lo sigamos. Pero si no lo conocemos, si en su vida hay toda la semana información de todo, usted llega información de noticias de todo tipo, económicas, políticas, sociales, de moda, de deporte, de todo, pero a su vida nunca llega semanalmente siquiera una buena noticia sobre Jesús, ¿cómo lo va a conocer? Cuando usted cree que ya conoce lo suficiente de él es porque no le interesa. Si a usted un tema le interesa tangencialmente, no es importante, con una información liviana es suficiente. Porque usted está encarretado con una historia. Si algo es importante para usted, entre más conocemos, más avidez hay de conocer. Entonces la invitación es que iniciemos esta semana, en la cual la liturgia de la iglesia, que es la reflexión teológica de 21 siglos, en los oficios que empiezan desde esta noche, se van a reeditar cantidad de himnos que llamamos troparios, contaquios, teotoquios, apolitiquios, tienen una cantidad de nombres griegos, pero son himnos y que son reflexiones teológicas de siglos sobre lo que los padres y los santos de la iglesia han podido meditar para acercarse a Dios. Quien vive la liturgia ortodoxa aprende teología. Hay que vivirla con una actitud del que quiere aprender. O sea, cuando usted está ahí y cantan y pueden decir cualquier cosa y usted no se da cuenta, que es lo que sucede la mayoría de las veces, nunca se va a crecer. Pero cuando usted tiene los 5 sentidos puestos en lo que celebramos, esa información vuelta a alabanza, lo va a llevar a crecer y a entender una realidad que solo entiende el que ama. Porque es la única que entiende que está llegando el final de la vida de Jesús, es la Verónica. Jesús dice, ella lo ha guardado para esta hora, la hora de mi muerte. Ella fue la única que se dio cuenta que iba ya para la muerte. ¿Por qué? Porque en ella había amor. Donde hay amor no percibe cosas que los demás no perciben. Para hacer percibir la infinita bondad del amor de Dios, tiene necesariamente que sintonizarse con Dios. A eso lo invitamos, a que nos sintonicemos toda esta semana. Y que ahora las ramitas no sean un signo huero, un signo insignificante, intrascendente, sino que así como se agita la ramita, su corazón, su mente, su ser, se agite, porque qué bueno conocer a Jesús. Ha conocido usted muchos ideólogos, muchos líderes, y ninguno ha podido cambiar el mundo. Este sí. Usted puede cambiar su vida y darle sentido, significado, relevancia. Hoy pues también nosotros queremos cantar Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, pero que viene a mí, a mi vida. Y termino con la cita del Apocalipsis, cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo.